for the message on the Lord's Prayer? ¿Cuántos de aquí estuvieron el domingo pasado y escucharon la predicación de la oración de Jesucristo? Okay. You know, if there's one thing that I do not like, Si hay algo que a mí no me gusta, I don't like someone getting me all built up for something and then tell me come back next week for the rest of it. decirle a alguien que se prepare, para compartir un mensaje y después decirle que se prepare para la continuación. But I'm glad you've come back Pero estoy contento de que viniste, because the last half is going to be as good as the first half. porque la segunda parte va a estar tan buena como la primera. All right. The Lord's Prayer is so very vitally important to our personal life with God. La oración que hizo Jesucristo es vitalmente importante en nuestras vidas. And so I only gave you half of it last week, and I'm going to give you the second half this week. Solo compartí la mitad de lo que tengo preparado, así que hoy vamos por la segunda mitad. Let's begin by prayer. Vamos a empezar orando. Okay, Heavenly Father, Padre Celestial, we just thank you for the privilege that we have to be here to learn from your word. gracias por el privilegio de poder estar aquí y aprender de tu palabra. We thank you for what you've already taught us about the Lord's Prayer. Te damos gracias por lo que ya nos enseñaste de la oración de Jesucristo. And now our hearts are open and our hearts are hungry for more. Y ahora nuestro corazón está dispuesto y hambriento para más. Please, our hearts are open. Fill us up. Give us more tonight. Oramos para que nos llenes más y nos des más de tu palabra. And I pray, Lord, that you'll fill my mouth with the words that I need to say. Y oro para que tú unjas mi lengua con las palabras que necesito decir. And we'll all praise you and thank you. Y todos te alabamos y te damos gracias. And everybody said, Y todos decimos, Amen. amén. You may be seated, please. Pueden tomar su lugar. Praise the Lord. Hallelujah. This tonight, I'll share with you the second part of the message of the Lord's Prayer. Esta noche voy a compartir contigo la segunda parte del mensaje, la oración del Señor. As you remember, last Sunday, we began by reading Luke chapter 11 and verse 1. Si recuerdas, el domingo empezamos leyendo Lucas capítulo 11 y versículo 1. And the Bible said, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John has taught his disciples. Y dice el versículo 1, y aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. We understand that the disciples had a lot of questions about praying to God. Entendemos que los apóstoles tenían muchas preguntas respecto a orar a Dios. We also learned last week, I'm just going to go back just a little bit and help those who weren't here. Me voy a regresar un poquito para dar un repaso para aquellos que no estuvieron aquí. But last Sunday, Jesus taught beginning their prayers by speaking to God the Father in an intimate way as a child of God. Aprendimos que cuando empezamos a orar, tenemos que empezar como si le estuviéramos hablando al Padre, que es nuestro Padre Dios. And by using the familiar word Y utilizando la palabra familiar for the word Father. para la palabra Padre. Okay? This was a new revelation to the disciples and maybe some of you as well. Esto fue una revelación nueva para los discípulos y creo que tal vez para algunos de nosotros también. We shared the importance of speaking personally to God before we present our list of petitions to God. Compartimos la importancia de hablar personalmente con Dios antes de entregarle nuestra lista de peticiones. And that we needed to recognize Him as a holy God. Y que tenemos que reconocerle como un Dios santo. Yes, He is
our Heavenly Father. Sí, Él es nuestro Padre Celestial. Yes, we can use the familiar form of Father when we address Him. Sí, podemos utilizar el término familiar de Padre cuando vamos hacia Él. But do not forget Pero no olvides that He is a holy God. que también es un Dios santo. He said, "Hallowed be thy name." Jesus taught us to say that. Jesucristo nos enseñó a decir, santificado sea tu nombre. We need to understand that He is holy Necesitamos entender que Él es santo and that He has called us to be y holy, que Él nos ha llamado a nosotros a ser santos, even as He is holy. así como Él es santo. So you say, that's not possible for me. Tú puedes decir, eso no es posible para mí, Yeah, it's possible. pero sí es posible. So we need to realize that all things are possible through Christ, which is our Savior. Tenemos que darnos cuenta de que todo es posible por medio de Jesucristo que nos salvó. So we speak to God as our Father. Así que hablamos a Dios como nuestro Padre, We recognize the holiness of God, reconocemos la santidad de Dios and we pledge that we're gonna keep His name holy. y testificamos o damos a entender que vamos a mantener su nombre en santidad. We also learned that we need to speak to the fact that the kingdom of God is coming. Tenemos que hablar también del hecho de que el reino de Dios se acerca. This is basically believing, as we are praying, on the belief of a new priority in our life. Esto es una nueva prioridad en nuestras vidas, el orar el reino de Dios. When I got saved Cuando yo fui salvo and I received Christ as my Savior, y recibí a Cristo como mi Salvador, it may be very similar to your testimony, es muy similar tal vez a tu testimonio, but I had a new priority in my life. pero apareció una nueva prioridad en mi vida. I had a priority to please God. Mi prioridad era agradar a Dios. I had a priority to find out what God's will Mi was for my prioridad era life. encontrar o saber qué era lo que Dios quería para mi vida. And so I had a new priority. Así que nació una prioridad nueva. When we speak, thy kingdom come, Cuando decimos, venga tu reino, this is really saying to God, I have a new priority in my life. esto es decirle a Dios, ahora tengo una nueva prioridad en mi vida. And I realize that Jesus is coming back. Y me di cuenta de que Jesucristo va a regresar o ya viene pronto. In fact, it is so exciting that Jesus may come back even before we finish this message. Y me emociona tanto el saber que tal vez Jesucristo puede venir antes de que termine este servicio. But if he doesn't come back right now, Pero si no viene en este momento, the attitude of our mind is la actitud de nuestra mente debe de ser that we need to be ready for him to come back, estar listo para cuando Él regrese. just as though it was going to happen in the next 2 minutes. Así como puede pasar en los próximos 2 minutos. If you believe that Jesus was coming back in 2 minutes, Si tú creyeras que Jesucristo va a regresar en los próximos 2 minutos, there's a lot of things that you're thinking about that you would not even think of doing. pensarías en muchas cosas que jamás pasaron por tu mente hacer. You just want to prepare yourself and be ready for that 2-minute call. Y solamente te vas a estar preparando para esos 2 minutos. The trumpet of God is calling, and he calls us to be home. La trompeta de Dios está a punto de sonar para hacernos nuestro llamado a casa. I don't know about you, but when Jesus comes back, Yo no sé tú, pero cuando Jesucristo regrese, I want him to find me doing what he has called me to do. yo quiero que Él me encuentre haciendo lo que me llamó a hacer. You see, Jesus is coming back. Jesucristo va a regresar. So when we are praying, we say, your kingdom come. Yes, your kingdom is Así coming. que cuando oramos tenemos que decirle, venga tu reino, porque tu reino viene pronto. And that we want him to know that he has first priority in our life. Y tenemos que hacerle saber que Él es la prioridad más importante en nuestras vidas. And that we desire to conform our life
to His rules and His way. Y queremos hacer nuestra vida de acuerdo a su voluntad. When we say, "Your will be done on earth as it is in heaven," Cuando decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, igual en la tierra, we are praying on the basis of a new submission to Him. estamos orando en las bases de una nueva sumisión a Él. We're saying, "Lord, Le estamos diciendo, Señor, help us to find your will for my life." ayúdame a encontrar tu voluntad para mi vida. You see, I did not know God's will for my life until I was about almost 30 years old. Yo no tenía la voluntad de Dios en mi vida hasta que no cumplí los 30 años. I don't know about you, but maybe I was a slow learner. I don't know. Yo no sé tú, pero tal vez yo era lento para aprender. But it was about around my 30th birthday that I really realized what God's purpose was for my life and that I needed to be doing it. Fue alrededor de mi cumpleaños número 30 cuando me di cuenta cuál era el propósito de Dios para mi vida. So we are looking at being submitted to God and submitted to His will for our life. Así que nos vamos a preparar para rendirnos a su voluntad y rendirnos a al propósito If que you- Él tiene para nuestra vida. If you'll turn with me to Romans chapter 12 and verse 2, Si vas conmigo al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2. It's okay if I use this? Paul said in Romans 12, yes, and verse 2, Paul said, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." La palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. You see, that's what every person is looking for. Eso es lo que cada uno de nosotros debe estar buscando. You're not really looking for a utopia in this world. A utopia or the grandest thing that you could find. Okay. No estamos buscando la cosa más grande que puedas tú encontrar. One of the people that actually discovered parts of Florida Una de las personas que descubrieron partes de Florida, was a man by the name of Ponce de Leon. uno de los hombres que lo descubrió tenía el nombre de Alfonso de León. And what he was looking for Y lo que él estaba buscando, was the fountain of youth. él estaba buscando la fuente de la juventud. How many of you know what the fountain of youth is? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la fuente de la juventud? Huh? ¿Sabe? No? ¿Alguien sabe cuál es la fuente de la eterna juventud? Well, if you were to jump in to the fountain of youth, Bueno, si tú te aventabas a esa fuente, a la fuente de la juventud, for instance, if I were to jump into a fountain of youth, por ejemplo, si yo me aventara a la fuente de la juventud, I would not be 74 years anymore. ya no tendría 74 años otra vez. I could be 19 again. Podría volver a tener 19. That's what Ponce de Leon was looking for. Eso es lo que estaba buscando de León. He never found it. Nunca la encontró. In fact, he actually died in Florida. De hecho, murió allí en la Florida. But they attributed to him the fact that he discovered parts of Florida. Pero le atribuyeron a él el hecho de haber encontrado partes de Florida. You see, there is no fountain of youth. Como te puedes dar cuenta, no hay ninguna fuente de juventud. There is no utopia. There is no grand palace here on this earth for you and me. No hay un gran palacio enorme como para ti y para mí. Okay? We must realize that it's the will of God. Tenemos que darnos cuenta que es la voluntad de Dios. If you find the will of God, Si tú encuentras la voluntad de Dios and you find that you're in the very center of God's will for your life, y tienes que estar centrado en la voluntad de Dios para tu vida. this is what the Word of God says. Esto es lo que dice la palabra de Dios. It says that it is good
acceptable, and it's a perfect will of God for you. Dice que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Now, all of that I covered Sunday. Ahora, todo eso lo cubrimos el domingo. So now tonight we can start in on the second half of the Lord's Prayer. Así que el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de la oración de Jesús. But tonight I want to open our Bible study in Matthew chapter 6 Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. and verse 9 through 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. This is actually the parallel scripture to Luke chapter 11, verses 1 through 4. Esto es lo mismo que estábamos leyendo en el libro de Lucas. I want to reemphasize to you the importance of this message. Quiero recalcarte la importancia de esto. I believe that this message could be the most important message you will receive on prayer. Yo podía describir este mensaje como el más importante respecto a la oración. Because Jesus had a purpose for everything he taught, Porque Jesucristo tenía un propósito para todo lo que enseñaba, especially on this topic of prayer. especialmente en esto que era la oración. And as we complete our message on the Lord of Prayer, we see 4 petitions in Matthew chapter 6. Y para terminar con lo de la oración de Jesucristo, vemos 4 peticiones en la oración de Jesús. If you'll go down to verse 11, Si vas al versículo 11, you'll find that Jesus taught and he said, give us this day our daily bread. en el versículo 11, Jesucristo nos enseñó a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yes, you can see that we have finally come to the point of our list of things that we want to talk to God about. Como ves, hemos llegado al punto de donde está la lista que tenemos para Dios. We've waited a long time to be able to get to this point, Esperamos ya bastante para llegar a este punto, but here we are. pero ya estamos ahí. One of the greatest realities of the Christian life is to realize that God cares about the very simple things in your life. Una de las realidades más grandes que un cristiano, de la vida de un cristiano, tiene que darse cuenta es que Dios se preocupa de las cosas más pequeñas de tu vida. God's interested in what your needs are today. A Dios le interesa saber cuáles son tus necesidades el día de hoy. He cares whether or not you're warm. Le preocupa si tienes suficiente ropa. I don't know. I should have put if you're too warm. Si tienes suficiente calor, aunque creo que me equivoqué, debía haber dicho que tuvieras suficiente. You see, when we prayed for fans, that was not an unreal prayer. Cuando oramos por los abanicos, no era una verdadera oración, But God gave us fans. pero Dios nos dio los abanicos. You see, we need to understand God cares about the simple things of our life. Como te puedes dar cuenta, Dios se preocupa por las cosas más simples de nuestra vida. Whether or not we're fed or whether or not we have a house to go to. Si comimos o si tenemos una casa, He's concerned for our whole well-being. Él se preocupa de todo nuestro bienestar. Those things that are necessary to sustain your life. Las cosas que necesitamos para subsistir en la vida. You see, give us this day our daily bread. El pan de hoy, dánoslo. Now, God made us with needs. Dios nos hizo con necesidades. You see, He allowed us to have needs. Él permitió que tuviéramos necesidades. You get hungry several times in a day. Te da hambre varias veces al día. You see, God made you that way. Dios te hizo de esa manera. He made you to get thirsty. Te hizo que te diera sed. Okay, so that maybe you would come to Him and say, Lord, help me. I need food. Or Lord, I need something to drink. Pues tal vez puedes ir en oración y decirle, Señor, me dio hambre, quiero comer, o me dio sed. You see, a person that is lost in the desert Una persona que está perdida en un desierto
he will come to a point in his experience in the desert Él va a llegar a un punto en su experiencia en el desierto where he will actually cry out to God, en el que finalmente va a clamarle a Dios "Oh God, help me, I need water." y va a decirle, Señor, ayúdame, necesito agua. You see, why does he come to that point? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar a ese punto? Because that's the way God built you and I. Porque esa es la manera en que Dios nos creó a ti y a mí. What does it take to you to ask God for water? What's it take to you to ask God for your tortillas in the middle of the day? ¿Qué necesitas tú para llegar al punto en pedirle a Dios agua o por las tortillas del día de hoy? You got to be pretty hungry, huh? Tal vez tienes que tener bastante hambre, ¿no? You know, I like to go to God before I eat, A mí me gusta ir a Dios antes de comer and I like to say, Lord, thank you for the food that is before me. y decirle, Señor, gracias por la comida que está delante de mí. Oh, yeah. You know, it's a blessing that there's food on the table. Es una bendición que haya comida en la mesa. We need to take time to thank Him. Necesitamos tomar ese tiempo para agradecerle. When we come to Him, we say, Lord, provide us with the things that we need. Cuando vamos a Él, le decimos, Señor, provee las cosas que necesitamos. When my wife and I pray in the morning, Cuando mi esposa y yo oramos en las mañanas, we say, Lord, thank you for a night's rest. le decimos, Señor, gracias por el descanso de nuestra noche. How many of you have ever been up all night long and could not sleep? ¿Cuántos de ustedes han quedado despiertos toda la noche sin poder dormir? Oh, yeah. It's a long night, right? Es una noche bien larga, ¿no? All right. The sun seems like it's never coming up. Parece que parece que el sol nunca va a salir. You know, after I had my stroke, Después de que pasé por mi ataque, you see, I realized me di cuenta that every day que cada día is a blessing from God. es una bendición de Dios. You see, here I am today. Porque aquí estoy hoy. You see, when I had the stroke, Cuando pasé por mi ataque, you know, I was just walking across the street and boom, I fell right outside lo of único that que door. estaba haciendo era caminar, estaba cruzando la calle y allí me dio. And I thought that was my last right there. Y yo pensé que ese era mi último día. All right? So, when we pray in the morning, Así que cuando oramos en las mañanas, we say, Lord, thank you for our health and our strength. le decimos gracias, Señor, por nuestra salud y por la fortaleza. There was a time Hubo un tiempo when I first came back that cuando regresé, cuando apenas acababa de regresar, I could not walk this close to the end of the platform no podía estar aquí a la orilla de la plataforma because my balance was too fragile. porque mi balance era muy frágil. I'd fall off. Yo me hubiera caído. I had a fear of falling off. Tenía ese temor en mí de que tal vez me iba a caer. But here I am standing right here on the end. Pero aquí me tienes en la mera orillita. You see, I thank God for Le that. doy gracias a Dios por eso. I don't take it for granted anymore. Ya no lo dejo pasar. You see, we need to thank God for Neces- the little things in our life. Necesitamos darle gracias a Dios por las cosas buenas en nuestra vida. All right? Praise the Lord. When we pray, God, give us our daily bread, Cuando le pedimos a Dios el pan diario de cada día, we're praying for the basis of for a new dependence upon Him. estamos declarando una nueva dependencia sobre Él. You see, we're depending upon Him Estamos for this help dependiendo de Él para nuestro alimento and for everything that we have. y por todo lo que tenemos. We don't want to take anything for granted. No queremos dejar pasar nada. So we come to Him every day for what we need for the day. Así que vamos a ir en las mañanas en oración y le pedimos lo que necesitamos para el resto del día. Now, this is true in the spiritual realm as well. Eso también es verdad en el ámbito espiritual. Yesterday's strength is absolutely of no value today. La fortaleza del día de ayer ya no tiene valor el día de hoy. We can't fight our battles with the strength of yesterday. No podemos pelear nuestras batallas con las fuerzas del día de ayer. We cannot exercise yesterday's faith
today. We need to exercise new faith today. No podemos ejercitar nuestra fe el día de hoy con el ejercicio del día de ayer. But sometimes Christians, they get lax and they get lazy, Pero muchas de las veces entramos en esa flojera and they just rely on their past experience to get them through today. y solamente dejan a la ligera sus problemas para pasar por ellas. Now, I've been in ministry now almost 50 years. He estado en el ministerio ya casi por 50 años, But every time that I come to this pulpit, pero cada vez que estoy en este púlpito, I need a fresh anointing of the Spirit of God. siempre pido una unción fresca del Espíritu de Dios. Yeah, I need to realize the presence of God in this moment, in this time. Necesito darme cuenta de la presencia de Dios en ese mismo momento. You see, God never gives us a reservoir of grace. Dios no nos da no nos da unas reservas de gracia, Okay, but He expects us to come to Him every day, pero every day. Él espera que vayamos a Él día a día. And the grace that He gives it will be sufficient for the need of that day. Y la gracia que Él nos dé en ese día será suficiente para llevar a cabo el día. The phrase that says this day reminds us that as believers we need to renew our spiritual strength every day. La frase el día de hoy nos recuerda a los creyentes que necesitamos renovar nuestra fuerza espiritual cada día. Also, we sometimes get stressed out with anxiety thinking about all the things of tomorrow. Muchas de las veces nos estresamos porque nos ponemos a pensar en las cosas de mañana, But tomorrow isn't here yet. pero el mañana no ha llegado todavía. And you know, what we learned in Matthew chapter 6 and verse 31, Así que lo que aprendemos en Mateo 6 y versículo 31, God speaks about these things. Dios habla de estas cosas. He says, therefore take no thought saying what you shall eat tomorrow, El versículo dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, what you shall drink, qué beberemos or whether withal shall we be clothed. o qué vestiremos, For after all these things do the Greeks seek. porque los gentiles buscan todas estas cosas. For your heavenly Father knows that you have need of all these things. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. But seek ye the kingdom of God Mas buscad primeramente el reino de Dios and His y righteousness, su justicia, and all these things will be added to you. y todas estas cosas os serán añadidas. Take therefore no thought for the morrow, Así que no os afanéis por el día de mañana, for the morrow shall take thought of things of itself. porque el día de mañana traerá su afán. And that will be sufficient for the day is the evil thereof. Basta a cada día su propio mal. Now, this is the reality, my friend. Esta es la realidad. When we worry about tomorrow, Cuando nos preocupamos por mañana, you know what you're telling God? ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? You're telling your heavenly Father that you're not sure that He can provide tomorrow. Le estás dando a entender a tu Padre Celestial que Él no te puede dar algo para mañana. That's not good. Y eso no es bueno. We want to have confidence in God Queremos always. tener confianza en Dios siempre. Now, the ultimate bread is Jesus Himself. El pan es Jesucristo, es el Amén. mismo Jesucristo. The food that we have, the spiritual food that we have, but the ultimate bread is Jesus Himself. El pan, la comida espiritual que nosotros tenemos, ese es Jesucristo. In John chapter 6 and verse 51, En Juan capítulo 6 y versículo 51, He says, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I give for the life of the world. la Biblia dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si algún hombre comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. What's Jesus saying to us? ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? He's saying that he has sacrificed his life Nos on está the cross diciendo of Calvary. que Él sacrificó su vida en la cruz del Calvario, He has shed his blood for the cleansing of all of our sins, que derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados, that we might have the greatest gift that anyone can receive in this world, para que podamos tener el regalo más grande que cualquier humano pudiera tener, which is eternal life. que es la vida eterna. Amen. Amén. You know, people say, "How you doing today?" And I say, "I'm doing fantastic." La gente me puede preguntar, ¿cómo te va el día de hoy? Y yo les contestaría, me está yendo fantástico. Well, one day I was not having a fantastic day. Pero un día no me la estaba pasando muy fantásticamente, que digamos. How many of you have ever had a day that wasn't fantastic? ¿A cuántos de ustedes no han tenido un día en el que no se la han pasado fantásticamente? Yeah. Things just didn't go right, you know? Simplemente las cosas no van bien. And I was having one of those days. Y yo estaba pasando por uno de esos días. And one of the workers that worked with me all the time, Y uno de los trabajadores que siempre estaba conmigo, and they came in, they said, Brother Bob, how are you doing today? y llegaron y me dijeron, Pastor Roberto, ¿cómo te va el día de hoy? They knew my day wasn't going fantastic. Ellos sabían que no me estaba yendo bien. I said, "It's fantastic." Y yo les dije, me está yendo fantástico. They said, "No, you're lying, you're Me lying." dijeron, no, estás echando mentiras. Because I know what your day is like. Me dijeron, porque sabemos cómo te la estás pasando el día de hoy. And I turned around to them and I said, "Look, I am saved, born again, going to heaven, and I know it. I'm fantastic." Y yo les dije, mira, he sido salvo, Cristo me rescató, voy al cielo, entonces me está yendo fantásticamente. See, that's all it takes to be fantastic. Eso es todo lo que necesitas para tener un día fantástico. To be saved, El ser salvo, born again, nacer de nuevo, going to heaven. que vas al cielo. Maybe your day isn't being fantastic, Tal vez no te está yendo bien en tu día, but you know you're going to heaven. pero sabes que vas a ir al cielo. Okay. It's a fantastic day. Entonces es un día fantástico. Okay. Praise the Lord. In Matthew 6:12, En Mateo capítulo 6 y versículo 12, Jesus taught them another petition. Jesucristo les enseña otra petición. He said, "Forgive us our debts or our sins as we forgive our debtors." Matthew. I got it. El versículo dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Now, we learn through Jesus' teaching to pray that the basis of God's pardon, that God has pardoned us. Aprendemos que a través de la oración de Jesucristo, entendemos que Dios nos ha perdonado. You see, our prayer is based upon His pardon of our life. Nuestra oración está basada en el perdón que Él ya tiene para nuestras vidas. Back 50 years ago, when I received Christ as my Savior, Hace 50 años atrás, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, I received Christ and His blood washed away all of my sins. yo recibí a Cristo y su sangre lavó todos mis pecados. So, based upon His pardon, Así que basado a su perdón, I know that I'm forgiven yo sé que he sido perdonado of everything. de todo. All my past sins, Todos mis pecados, all my present sins, todos mis pecados en mi presente, all my future sins. todos mis pecados en un futuro, Forgiven? perdonados. Yes. So, when somebody offends me, Así que cuando alguien me ofende, I have a responsibility as a child of God yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios to do exactly what Jesus did for you and me, de hacer exactamente lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, to forgive that person. perdonar a esa persona. Yeah, that's right.
As a child of God, como hijo de Dios, that's what God expects from you. eso and es me. lo que Él espera que tú hagas. That we are pardoned, Que hemos sido perdonados and we will pardon those who have sinned against us. y también vamos a perdonar a aquellos que han hecho algo en contra de nosotros. Okay? We need to do this as children of God. Necesitamos hacer esto como hijos de Dios. Christians can sin, and Christians do sin. Los cristianos pueden pecar y también hay cristianos que pecan. So daily we need to go to God and say, "Oh, God, I've sinned, I'm sorry, I ask your forgiveness." Así que diariamente tenemos que ir a Él y decirle, Dios, Praise God. pequé, perdona mi pecado. If we want God's forgiveness, then we must act like God's children and forgive others of their offenses. Si queremos el perdón de Dios, necesitamos actuar como hijos de Dios y perdonar a aquellos que nos hacen daño. How are you about forgiving others? ¿Cómo estás tú en perdonar a otros? Huh? Do you forgive others? ¿Sí perdonas a los demás? Can you think of a person in your mind that you're having trouble forgiving? ¿Puedes pensar en una persona con la que estás teniendo alguna indiferencia? Maybe. ¿Alguien? You need to forgive that person. Necesitas perdonar a esa persona. Okay? Because that is what God expects from His children. Porque eso es lo que Dios espera de sus hijos. Look at Matthew 6 and verse 14 and 15. Veamos el versículo 14. He says, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. But if you forgive not men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you your trespasses. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Now this is a very clear warning. Ahora, esta es una advertencia bien clara, Okay? It's a warning to the child of God. una advertencia para los hijos de Dios. All right? Some say, I cannot forgive. Algunos dicen, yo no puedo perdonar. My question to you, Mi pregunta para ti es, is it really that you cannot forgive, ¿realmente no puedes perdonar? or is it a matter of your heart that you will not forgive? ¿O es conforme a tu corazón el no querer perdonar? Scripture makes it very clear that you need to forgive La Escritura lo deja muy claro que necesitamos perdonar. if you want God to Si forgive you quieres que of Dios your te perdone a trespasses. ti de tus pecados. Amen? Amén. What God says, true believers are forgiven of their sins and forgivers of others that sin against them. Cuando Dios dice, los verdaderos creyentes han sido perdonados de sus pecados y y son perdonadores de aquellos que hacen daño o hacen algún mal en contra de ellos. That you want to get. Eso es lo que quieres recibir. If you're a child of God, Si eres hijo de Dios, you're forgiven of everything. has sido perdonado de todo, And you need to be a forgiver of others. pero también tienes que perdonar a otros. Amen. Forgiveness never comes easy, and it's not natural for the Christian. El perdonar no es fácil y no es natural muchas de las veces en la vida de los cristianos. It's a battle to maintain in your heart to forgive others. Es una batalla el perdonar a otros, But the struggle to overcome and forgive is in itself the evidence of God's grace in you that you are saved and that your sins are forgiven. pero el perdonarse a ti mismo evidencia la gracia de que Dios tiene para ti, porque así es como Dios te lo ha pedido a ti, que perdones a los demás. We got it? Ya, It's important. es importante. Okay, Philippians 4:13. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. He says, I can do all things through Christ which strengthens me. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
You see, we can do all things through Christ which strengthens us. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. If it's God's will for us to forgive, yes, we can Si la voluntad do de it. Dios para ti es perdonar, entonces sí puedes perdonar. There was an illustration that I want to share with you. Hay una ilustración que quiero compartir contigo. There was a pastor, and he shared this story of a man's explanation as to why he could not forgive a man of the trespass that he had against him. Un pastor estaba compartiendo una historia de un hombre explicando por qué no podía perdonar a una persona que le había hecho daño. And the pastor said, he said that a man came to him, and this is what he said. Dice, el pastor dijo que cierto día un hombre se le acercó y le dijo, The man said, I know that I'm a Christian, le dijo, yo sé que soy un cristiano, but someone once did an awful thing to me. pero un día alguien me hizo algo bien malo, Something that I cannot forgive, I cannot forget. algo que no puedo olvidar, así que no lo puedo perdonar. The pastor replied, he says, Are you sure that you can't forgive El him? pastor le dijo, ¿estás seguro que no puedes perdonarlo? The man says, I've already tried to forgive the man, but I was not able to do it. Le dije, el hombre le contestó, ya lo intenté muchas veces, pero simplemente no lo puedo perdonar. As the two continued to talk, Y mientras los dos seguían platicando, the pastor said, I know I have found that we often use words like can't, but what we really mean is that we won't. muchas de las, en la plática el pastor le dijo, muchas de las veces utilizamos la palabra no puedo, pero en verdad quiere decir no lo haré. Isn't it possible that what you're really saying is not that you can't forgive him, but you're saying that you won't forgive him? Y tal vez lo más claro que uno puede, que está diciendo en lugar de decir no puedo, es estar diciendo no lo voy a perdonar. And then the pastor shared this with the man. Entonces el pastor compartió esto con este hombre. He said, if it's really true that you cannot forgive this man, Si en realidad no puedes perdonar a este hombre, then it indicates that you yourself have never been forgiven, entonces indica que tú nunca has sido perdonado and you're only deceiving yourself that you are a Christian. y solamente estás creyéndote a ti mismo que eres un cristiano. The man was shook El hombre se quedó en shock by that statement made to him. por eso que le dijo el pastor. He thought about it for a minute or two. Lo pensó por un momento, Then he looked at the pastor and he kind of had a sheepish grin on his face. entonces volteó y vio al pastor y lo vio con algo de temor He says, I guess you're right. y le dijo, creo que tienes razón. My problem is that I won't forgive him. Mire, el problema es que yo no lo quiero perdonar. I'm happy to tell you that the pastor shared that the man came back to him later Me da gusto compartir contigo que el hombre fue al pastor unos días después and he reported that this man came with great joy, y comparte el pastor que este hombre entró con un gran gozo, that he had finally forgiven the man that had injured him so badly. que finalmente había perdonado al hombre que le había hecho algo grave. Think about this for a moment. Piensen esto por un momento. Is it possible Es posible that what we're talking about, an unforgiving spirit, is one of the principal causes of our unanswered prayers? Es posible que estamos hablando de perdonar, del espíritu perdonador. Del espíritu no perdonador es una de las principales causas por las que no son contestadas nuestras oraciones. Possible. Es posible. Is it possible that anyone would truly rather have his own prayers unanswered Es posible que alguno de nosotros no quiera que sus oraciones sean escuchadas just so he could have the human satisfaction of hating somebody solo para tener la satisfacción humana de odiar a alguien and holding a grudge against that person
who had offended them. Y sujetarse a ese orgullo, a esa envidia y no perdonar a la persona que le hizo daño. That doesn't make sense. Eso no tiene sentido. Why would you want to not be forgiven of your sins? ¿Por qué no queremos ser perdonados? Just so that you could hold that grudge against somebody. Y solamente quererte a sujetar de ese orgullo y no perdonar a alguien más. True believers are forgiven of their sins, Los verdaderos creyentes son perdonados de sus pecados and are forgivers of others that sin against them. y también perdonan a aquellos que les hacen daño. In Matthew 6:13, En Mateo 6 y versículo 13, Jesus taught and he said, "Lead us not into temptation." Jesús nos enseña y dice, y no nos metas en tentación. Jesus is teaching us to pray on the basis of God's protection. Jesucristo nos está enseñando a orar en las bases para la protección de Dios en nuestra vida. Now, in the last petition, En la última petición, we had forgive us our sins. encontramos que pidió perdón de nuestros pecados. That was a request for God to forgive us of our sins. Esa era una petición, pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados. Those were sins that are already committed. Esos pecados que han sido cometidos. But this is a plea to be delivered from falling into new sin. Pero esto es una oración para no caer en otros pecados. Now, nobody here Ahora, nadie aquí wants to go out and say, I'm going to fall into sin tomorrow. quiere salir de aquí y decir, mañana voy a caer en pecado. I am going to be tempted. You know that you're going to be tempted. Vamos a ser tentados y lo sabemos, But we need to pray and say, God, help me pero necesitamos orar y decirle, Dios, ayúdame with the temptations that come to my life. con las tentaciones que van a venir a mi vida. Help me to be delivered from those temptations. Libérame de esas tentaciones. How many of you know that you need to ask God for that help? ¿Cuántos de nosotros sabemos que necesitamos pedirle a Dios para que nos proteja de esa tentación? So many people say, I can handle sin. O muchos de nosotros decimos, yo me aviento, no hay problema. I don't have any problem keeping away from sin. Yo no tengo ningún problema en mantenerme alejado del pecado. I just grab temptation by the throat and say, get away from me. Yo nomás agarro esa tentación y le digo, aléjate de mí. No, you don't. No puedes. You need the help of God. Necesitas la ayuda de Dios. And you need to pray to God. Y necesitas orar a Dios. And you know the temptations that come to your life. ¿Tú sabes la tentación que viene a tu vida? And sometimes temptations come that have never come to your life before. Muchas de las veces vienen tentaciones a nuestras vidas que jamás habían venido. But you need to say, Lord, help me with my Pero temptation. necesitas decirle, Señor, ayúdame con mi tentación. Because you know how to deliver me. Porque yo sé que tú me puedes liberar. You see, that's what we are saying Eso es lo que necesitamos decir. when we're saying, lead us not into temptation. Cuando le decimos, no nos dejes caer en tentación. You see, when in James 1:13, En Santiago 1:13, the Bible says, no man says when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. la palabra de Dios dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. What James is telling us ¿Qué nos está diciendo Santiago? is that there's a danger in temptation, Es que hay un peligro en la tentación and it's before us. It will come to us. y está delante de nosotros, va a venir a nosotros. And we need to acknowledge our human deficiencies. Y tenemos que darnos cuenta de nuestras deficiencias humanas. And we need to ask God for His deliverance. Y necesitamos from it. pedirle a Dios de su liberación. Amen. We need to acknowledge our inability to handle temptations on our own. Necesitamos darnos cuenta que no podemos enfrentar la tentación por nosotros mismos. We need to remember everyone is vulnerable to temptations. Necesitamos recordar que todos somos vulnerables a la tentación. No one is above falling. Nadie
Todos estamos ah, expuestos a caer. In recent years, En años recientes it's sad to report, es triste reportarlo, but a number of very famous preachers that are on television un cierto número de pastores famosos que estaban en televisión have actually fallen into sin. cayeron en pecado. They've fallen into the same sin that they preached about. Caían en el mismo pecado del que ellos predicaban. How is that possible? ¿Cómo puede ser eso posible? When they begin to believe, Cuando ellos empezaron a creer, I'm above all of that. yo estoy por encima de todo, I'm above those temptations. estoy por encima de esas tentaciones. That's when Satan strikes. Ahí fue donde Satanás los agarró. And it doesn't matter. Everyone has the ability to fall. Y no importa quién seas, todos estamos expuestos a caer. We need to come humbly before God. Necesitamos ir humildemente delante de Dios. We need to remember that everyone is vulnerable to temptation. Necesitamos recordar que todos podemos caer. No one is above falling. Nadie se puede liberar del caer. When we pray to God for protection from temptations, we're agreeing with Jesus' high priestly prayer that he prayed before his crucifixion. Cuando oramos a Dios para protección por nuestras tentaciones, estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo, la oración que Jesús hizo antes de su crucifixión. Jesus was praying to God the Father, Jesús estaba orando a Dios el Padre and he was concerned about his disciples, y él estaba preocupado por sus discípulos, just as he's concerned for each one of you. así como él se preocupa por ti y por mí. Jesus was going to be crucified, but his concern was for his disciples. Jesucristo iba a ser crucificado y él estaba preocupado por sus discípulos. And Jesus said, I pray, he's praying to the Father, he says, I pray not that you will take them out of the world, Y Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, but that you should keep them from the evil, sino que los guardes del mal, or that you would keep them from the evil one. o que los mantengas alejados del Okay. maligno. You see, this is what Jesus was praying for, protection for you and I. Esa es la oración que Jesucristo hizo para protección para ti y para mí. Do not depend upon your own ability No dependas de ti mismo to go through without temptations or falling to temptation. en ir en tu vida y no caer en tentación. You see, this is the Lord's Prayer. Esta es la oración de Jesús. This is what Jesus was teaching that we need to pray every day. Esto es lo que Jesucristo nos enseñó para orar a diario. We need to really learn to pray every day. Necesitamos a orar, aprender a orar todos los días. We need to apply these principles that I have shared with you Aplicar in these two messages. estos principios en nuestras oraciones, los principios que aprendimos en este mensaje. And then we can be more than overcomers Entonces podemos ser más que vencedores in Christ Jesus. en Cristo Jesús. How many of you want to be an overcomer? ¿Cuántos de ustedes quieren ser más que vencedores? Amen. How many of you want to end your life the way Paul ended his life? ¿Cuántos de ustedes quieren terminar su vida así como Pablo terminó su vida? He says, I fought a good fight. Él dijo, he peleado la buena batalla. Amen. He says, I have done my best. Él dijo, yo hice lo mejor. Yes. And I am looking forward to God saying, well done, thou good and faithful Y servant. estoy esperando el día en que Dios me diga, bien hecho, hijo mío. That's the report I want to hear. Eso es lo que yo quiero que Dios me diga a mí. How about you? ¿Qué tal tú? Is that what you want to hear? ¿Eso es lo que también tú quieres escuchar? Amen.
Praise God. Let's all stand, please. Pongámonos todos de pie. There may be somebody here tonight, or there may be somebody here by way of television. Tal vez hay alguien aquí esta noche, o tal vez a través de la televisión. You say, I've never repented of my sins. Y te dices a ti mismo, yo nunca me he arrepentido de mis pecados. I've never asked Jesus to save me. Nunca le he pedido a Cristo que entre en mi corazón. But I want to do that right now. Pero quiero hacerlo ahorita en este momento. You see, for those individuals here without Christ, Para aquellos que están aquí, que no tienen a Cristo, or those people that are by television listening right now, o aquellos que nos están viendo por la televisión en este momento, this is a moment of crisis in your life. este es un momento que no tiene precio en tu vida, Because you know you don't have Christ. porque necesitas conocer a Cristo. But I'm telling you, Pero yo te digo, right now, God wants you to receive Him as your Savior. Dios quiere que entrar en tu corazón, quiere ser tu Salvador. I'm going to ask everybody to bow your head. Quiero pedirle a todos que inclinen su rostro You just close your eyes for a y moment. cierren tus ojos por un momento. And if you're here and you need to receive Christ as your Savior, Y si estás aquí y quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, I want you to pray this prayer with me. quiero que hagas conmigo esta oración. Repeat with me if you will. Repite conmigo si gustas. Lord, I know I'm a sinner. Di, Señor, yo sé que soy un pecador. I realize that sin cannot enter into heaven. Reconozco que el pecado no me va a permitir entrar al cielo. I humbly come to you right now. Me humillo ante ti en este momento And I realize that you went to the cross and you died for my sins. y reconozco que tú fuiste a la cruz para morir por mis pecados. You shed your blood for me. Tú derramaste tu sangre por mí. And right now, I repent. Y en este momento me arrepiento. I want to receive you as my Savior. Yo quiero recibirte como mi Salvador. Please come into my heart. Por favor, entra en mi corazón. Take the place on the throne of my heart. Toma ese lugar en el trono de mi corazón. I want your Holy Spirit. I want you in my life. Yo quiero tu espíritu y quiero tú reines en mi corazón. Save me right now. Sálvame en este momento. If you prayed that prayer just now, Si tú hiciste esta oración, anyone